Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 6. Mucho más seremos salvos por su vida. Basada en Romanos capítulo 5, versículo 10. Día martes. Lectura bíblica. Mateo capítulo 27, versículo 33 al 56. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 38, 44 al 47. Juan capítulo 19, versículos 17 al 28. Leer con oración. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Los dos momentos de Cristo en la cruz. El tema de hoy es un paréntesis en nuestro estudio de Romanos para entender cómo fuimos justificados por Dios. Nuestra justificación ocurrió el día de la crucifixión de Jesús. Él permaneció en la cruz durante 6 horas, de las 9 a las 15 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hasta el mediodía fue juzgado por los hombres, siendo despreciado e insultado por ellos, y soportó todo en silencio durante todo el periodo que estuvo en la cruz. Jesús solo dijo 6 frases, y una de ellas fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hubo un momento en el que sus palabras fueron muy humanas, como tengo sed. No pensemos que el que estaba colgado en la cruz era el poderoso Hijo de Dios. No, era Jesús, hombre. Pero él soportó todo el sufrimiento físico y psicológico en las 3 primeras horas, porque tenía la presencia del Padre. Asimismo, nosotros, si tenemos que sufrir, suframos con la presencia de Dios. De lo contrario, será insoportable. Al mediodía, en la hora más clara del día, sucedió algo. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 15 horas, las 3 de la tarde. En ese momento, Dios tomó todos los pecados anteriormente cometidos por toda la humanidad y los puso sobre su Hijo, Jesucristo. También tomó todos los pecados de los que vivían en el tiempo de Jesús y los puso sobre Jesús. Además, tomó los pecados de los que vinieron después de aquel momento, nuestros pecados, y los puso sobre él. Por un lado, ese acto fue simbólico. Por otro, fue real. Los muchos pecados cubrieron completamente el cielo y el sol se oscureció. Las últimas 3 horas en la cruz fueron el momento de mayor dolor que experimentó el Señor Jesús, porque el Padre ya no estaba con él. Jesús había soportado todo porque tenía la presencia del Padre, pero el Padre apartó de él su presencia y fue grande el sufrimiento. Por eso clamó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Ese era el momento que el Señor temía en el Getsemaní, cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esa era la copa de amargura, la copa de maldición. Entonces, Dios no dejó allí más impune los pecados que fueron cometidos anteriormente. Alguien tenía que pagar por ellos. Alguien tenía que morir por ellos. Yo tenía que pagar por mis pecados. Tenía que morir por mis pecados. Yo fui quien los cometió. Por tanto, yo tenía que ser castigado, pero Él pagó por mí. Mientras oraba en el Getsemaní, Jesús estaba profundamente angustiado. La palabra griega usada aquí para angustia es ademoneo, que es la más fuerte e intensa de las 3 palabras griegas usadas para depresión. Él vivió la vida humana para entender lo que usted siente, para interceder por usted y ser el sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Hoy muchos sufren de depresión, el mal del siglo, el mal del milenio. Jesús sufrió de depresión, por eso lo puede entender. Él oró 3 veces al Padre, pidiéndole que pasara de él la copa, pero siempre resaltaba que el Padre hiciera su voluntad. No se sienta condenado. Si está en depresión, vuélvase al Señor. En caso de que tenga que tomar medicamentos, tómelos correctamente. Sirva al Señor con alegría y deje que la vida de Dios lo salve y lo sane. Nunca podremos retribuir lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Él nos pide es que le entreguemos nuestra vida. Dejémoslo que trabaje en nosotros, que nos transforme, que nos convierta en hijos maduros, herederos de Dios, para reinar con Él. Cristo quiere que reinemos en vida en esta era, predicando el Evangelio, sirviendo en la iglesia y produciendo fruto para que la iglesia pueda crecer y multiplicarse. Si hacemos esto, reinaremos con Él en la manifestación del reino milenario. El Señor Jesús permaneció en la cruz durante 6 horas bajo el juicio de los hombres y el de Dios. Es necesario dejar claro que nadie lo mató, sino que Él entregó su vida por nosotros. Los ladrones aún estaban vivos cuando el Señor murió. Humanamente hablando, Jesús podía seguir teniendo fuerzas para continuar vivo, pero alrededor de las 15 horas, 3 de la tarde, Él clamó en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por tanto, Jesús entregó su vida por ti y por mí voluntariamente. Los pecados no quedaron impunes. Cuán bueno es saber que alguien pagó el precio por nuestros pecados. Nuestra deuda ya fue pagada. Rompieron la nota de crédito y no estamos más en deuda con Dios. Alabado sea el Señor. Pregunta: ¿por qué Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué significa eso? Buen provecho.